todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa y en el video de hoy me vas a estar acompañando a organizar mi bolso para este regreso a clase. Para este video me atrasé bastante porque yo desde hace unas semanas inicié y lo más seguro es que ustedes también, pero no quería perder la oportunidad de hacer este video. Me pedí un bolso y una lapicera por Temu, es la segunda vez que pido en esta tienda y todo me ha llegado bien, así que por el momento no tengo quejas. Y lo que más me emocionaba era esta lapicera de Totoro que se me hizo súper tierna, no es tan grande pero siento que le cabe lo necesario. También me compré este llaverito, bueno no sé si decirlo así, pero lo usaré para decorar un poco mi bolso. Esta vez no quería una mochila, así que opté por un bolso. Este es bastante sencillo, es como si fuera de manta. Realmente no es que lleve muchas cosas a la escuela, así que yo no tengo problema, pero no te lo recomiendo para nada si eres de las personas que lleva más material a la escuela o cosas pesadas, porque aparte es de hombro y llega a ser bastante cansado. Es un bolso bastante sencillo, pero que en lo personal a mí me gustó mucho. A lo mejor y más adelante pudiese pintar algunas cositas por el tipo de material que está hecho, así que tal vez me anime, aún no lo sé, pero mientras se va a quedar así de sencillito. Pero antes de comenzar les quiero mostrar esta mini bocinita que me llegó hace unos días y es de la marca Musem. Ellos fueron muy amables de enviármelo y como pueden ver viene en una bolsa de regalo, además viene súper protegido con esta cajita con un diseño de maletín súper tierno. Y no les voy a mentir, desde que me llegó el paquete lo abrí, no pude esperar porque sabía que el diseño era muy bonito. Y lo más seguro es que lo utilice para guardar papelería bonita y tal vez hasta dejarlo en mi escritorio para decoración, siento que quedaría bastante bien. Y bueno, aquí tiene un instructivo y algunos stickers de regalo. Este me gustó mucho porque tiene diferentes funciones, tiene la opción para radio, para auxiliar, también puede ser por medio de Bluetooth. Dice que dura unas 10 horas de batería aproximadamente, eso ya lo iré probando, pero sí les digo de una vez que lo puse a cargar mientras terminaba el video para probarlo en la noche, aprovechando que tenía varias tareas y las iba a hacer en la noche, así que era una buena opción para ir probándolo. En lo personal disfruto escuchar música cuando tengo tareas y para la época de exámenes también suelo escucharlo, pero más relajantes. En específico me pongo música de las películas de Estudio Ghibli. No sé qué tienen esas melodías que me relajan tanto, pero si es para tareas o cuando estoy haciendo mi bullet journal también escucho de otro género. En pantalla les estaré dejando más especificaciones de este producto para no demorarme tanto. Y adicionalmente también me enviaron esta otra caja que incluye un adorno extra. Pero no es solo una decoración como tal, sino que funciona igual como una lámpara, desde que lo vi me encantó. Es un detalle bastante bonito, únicamente lo conectas en la entrada y para encenderlo únicamente lo tienes que tocar y lo mismo para apagarlo. Como les mencioné, yo lo dejé cargando bastante tiempo y en la noche aproveché para grabar un poco. Les estaré dejando algunas tomas y como pueden ver da un ambiente bastante acogedor. Tampoco esperes que ilumine todo tu cuarto, pero sí es bastante tierno. Y les voy a estar dejando algunos clips del sonido, en algunas partes tuve que silenciarlo por motivos de copyright y más que nada cuando estaba probando la radio, y es que en la mayoría de las estaciones ponían música y se me olvidó que pudiese tener problemas a la hora de subir este video. Te estaré dejando el link directo en la descripción de este video, así como sus cuentas para que vayas a echarle un vistazo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que estaré llevando es mi iPad y mi Apple Pencil. En pantalla les estaré dejando el modelo que yo uso y que ha sido de gran ayuda para la escuela. Así que les estaré mostrando un poco de los accesorios que estaré usando, iniciando con este protector para mi Apple Pencil. Este es de la marca El Lago, pero en colaboración con Monami. El diseño es muy bonito y parece literal un bolígrafo, al igual que la punta es de la marca El Lago. Por cierto, todos los productos que les estaré mencionando se los estaré dejando en la descripción de este video por si les interesa. Lo siguiente es esta funda para mi iPad. Este no es tan nuevo, pero es el que más me ha gustado. Y si no me equivoco se puede conseguir en Amazon y hay en diferentes colores. Este es un tono dorado y lo que más me gustó es que el plástico es como si fuera difuminado. Sin embargo, considera que para esta funda no tiene para guardar el Apple Pencil. Sí lo puedes poner porque tiene el espacio, pero no tiene el protector. Como les digo, yo uso el iPad para tomar apuntes muy rápidos y esta es la aplicación que he estado usando.
Tiene varias funciones, no solo la de tomar apuntes, y si no estoy mal creo que ahora es gratis. Yo en su tiempo pagué por ella, pero considero que es una de las mejores. Entonces lo que hago es crear una carpeta con el semestre que estoy cursando. Y aquí puedes hacer varios cuadernos, desde elegir su portada, el tipo de hoja que necesitas, si la quieres en formato vertical u horizontal. Y también tienen su tienda en línea por si quieres comprar otras portadas y hasta libretas, agendas. Aquí puedes ir jugando con los colores, estilos. Es una aplicación bastante completa y de hecho pienso seguir usándolo en un futuro, aunque ya no para apuntes, sino como una agenda. Creo que funcionaría bastante bien. Voy a pasar a lo siguiente, que es mi carpeta. Esta vez opté por no usar una libreta porque son pocas materias las que estaré llevando y después una libreta nunca se termina de llenar, en cambio la carpeta usa solo las hojas que necesitas. Este es de la marca Kokuyo, que es una de mis marcas favoritas y me encanta el tamaño de esta, pero lo importante es que viene con separadores, entonces me puedo organizar mucho mejor. Así que en esta ocasión les compartiré dos ideas de portadas fáciles y rápidas de hacer. La primera, únicamente necesitas 3 colores que te gusten y harás onditas de diferentes tamaños, únicamente en la parte de arriba y en la parte de abajo. Como les dije, es una portada bastante sencilla, sin embargo yo estaré agregándole unos toques finales con un delineador negro y estar dibujando algunas rayitas y unas flores bastante fáciles de hacer. Ya si quisieras algo más extra, yo puse esta hoja cuadriculada y una cinta en las esquinitas. Esto igual es una buena idea por si te confundiste, que es algo que usualmente me pasaría. Es una idea bastante colorida y fácil de hacer. Sin embargo, la segunda idea es aún más sencilla de hacer. Únicamente estaré colocando una cinta al costado de mi hoja. También estuve pegando una hoja con un poco de textura. Y pondré un sticky note, puede ser también una imagen impresa o tal vez dibujarlo. Les digo que es súper sencilla de hacer, pero me da ese aire como si fuera la portada de una libreta universitaria, la típica que está toda de negro, y si encuentro la foto se los estaré dejando por algún lado para que puedan entenderme mejor. Pero bueno, esas serían las portadas para mi carpeta. En mi Instagram tengo más ideas, pero son de mis publicaciones más antiguas, así que te estaré dejando el link directo para que te sea más rápido encontrarlo. Ahora pasaré a mi agenda. Antes usaba mi bullet journal escolar, pero desde que probé esta me ha encantado. La que yo estoy usando es de una ilustradora mexicana, es bastante bonita y la he usado por varios meses. Te estaré dejando el Instagram de ella para que le eches un vistazo a su trabajo. Te incluye varios stickers, hojas de ayuda. Creo que es una buena opción para esas personas que aún no se animan a probar el bullet journal. En mi caso únicamente la uso para organizarme en la escuela, así que hay hojas o secciones que no las suelo usar, pero esta agenda es bastante buena. Desde que terminé el anterior semestre no la usaba, así que iniciaré haciendo mi calendario. Lo que me gusta de esta agenda es que es atemporal, puedes usarla en cualquier momento. Únicamente tú vas agregando los números, los días y todo eso. No le pongo mucha decoración, de hecho solo uso algunos plumones para que no esté tan vacío y ya voy organizando mis tareas, pendientes y todo eso. No sé si ya les he comentado, pero a mí no me gusta llevar mi bullet journal a la escuela, siento que es algo muy personal, así que siempre he optado en llevar otra libreta y así es como me he acostumbrado y hasta el momento la agenda es la que mejor se me ha acomodado. Ahora voy a pasar a mi lapicera. Como les dije, estaré usando este de Totoro. Es bastante pequeña, así que estaré llevando lo esencial. Lo primero es este mini corrector en cinta de la marca Pentel, es perfecto por su tamaño. Lo siguiente que estaré llevando es un pegamento en cinta de la marca Kokuyo, que igual es muy pequeño y compacto. También una regla, esta me gusta porque es de 30 centímetros, entonces solo tienes que abrirla y se vuelve más larga. También este borrador del semestre pasado, un delineador de la marca Monami. Otro que no puede faltar es mi pluma blanca, este igual lo uso como corrector y sin duda es de mis favoritos. Estaré llevando un bolígrafo y un lapicero de la marca Pentel, estos son los mejores y los que llevo usando desde el primer semestre. También estaré llevando algunos bolígrafos de colores, mis resaltadores favoritos y por último este pequeño post-it. Como pueden ver, todo entró súper bien y de hecho sobró más espacio, así que eso me gustó. Sin embargo, creo que con lo que llevo es más que suficiente.
Ahora algunos esenciales que no me pueden faltar, entre ellos mis lentes. También estaré llevando este mini bolso con más esenciales aún. En ella guardaré algunas ligas para el cabello, el protector solar para retocar, unos papelitos para quitar el exceso de brillo, un bálsamo para los labios, un espejo. Este lo compré en Miniso y me encantó porque puedes ponerlo de esta forma. Y eso sería todo. La verdad es que depende de los días, a veces llevaré más cosas, otras menos, algunas toallas íntimas o pastillas por si surge alguna emergencia. También no me puede faltar mi cartera y por último mis audífonos. Por cierto, después me di cuenta que se me estaba olvidando algo nuevo que me llegó y es esta cajita con cositas minis como cinta, engrapadora. Esto se los mostré en el video pasado y me encantó por completo. Y listo, eso sería todo lo que llevo en mi bolso para la universidad. Como les mencioné en mi anterior video, este semestre lo tendré mitad en línea y la otra presencial. Sin embargo, me gusta tener mi bolso a la mano porque así puedo organizarme y motivarme un poco más. Y ahora sí, me despido por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Si es que ustedes ya entraron, les deseo mucho éxito para este regreso a clases. Espero que el video de hoy lo hayas disfrutado y si fue así, no olvides comentarme qué te pareció, darle like si te gustó, suscribirte y nos vemos para la próxima.